¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de este canal. En esta oportunidad vamos a hablar de las principales propiedades de la potenciación. Vamos a aprender cada una de ellas, de las más importantes, y vamos a aprender también ejercicios de cada una de ellas. Así que vamos a empezar entonces con nuestra primera propiedad de la potenciación, y es la siguiente. Vamos a colocar por acá número 1. La primera propiedad de la potenciación dice lo siguiente: si tenemos una base, ¿cierto?, elevado a la 0, esto siempre es igual a 1. ¿Y pues esto qué significa? Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, el a, ¿cierto?, es la base, cualquier número. Vamos a tomar, por ejemplo, el 7. Si yo tengo 7 elevado a la 0, esto siempre es igual a 1. Otro ejemplo que podemos tener en cuenta es, por ejemplo, 3 elevado a la 0, y va a dar 1. Y no importa el número ni el tamaño del mismo, siempre que esté elevado a la 0, siempre va a ser 1. Por ejemplo, si yo tengo 1.000.000 elevado a la 0, esto siempre es igual a 1, ¿vale? Pero esto ya es otro nivel. Entonces, esta sería la primera propiedad de la potenciación. Cuando la base está elevado a la 0, su resultado siempre es igual a 1. Pasemos ahora a la segunda propiedad. La segunda propiedad dice lo siguiente: que si tenemos la base a, ¿cierto?, pero ahora no va a estar elevado a la 0, ahora va a estar elevado a la 1, ¿cuál va a ser el resultado de esa potencia? Pues la respuesta es que será la misma base. En este caso, ejemplo de esto tendríamos el siguiente: si yo tengo 3 elevado a la 1, la respuesta es que es 3, ya que este 1 significa la cantidad de veces que yo multiplico a la base. Como en este caso solamente tengo un 1, eso significa que solamente multiplicaré la base una vez. Por ende, 3 por 1 es igual a 3. Otro ejemplo puede ser 8 elevado a la 1. 8 elevado a la 1 es igual a 8. Y lo mismo sucede para números pequeños y números grandes. La propiedad se mantiene igual. Siempre que el número esté elevado a la 1, pues vamos a dejar la misma base. Otro ejemplo, si yo tengo 14 elevado a la 1, basta con solamente repetir la base. Y esta es la respuesta de esta propiedad. Lo mismo, pero más barato. ¿Vale? Pasemos ahora a la tercera. La tercera propiedad nos dice lo siguiente: que si tenemos ahora la base siendo 1, es decir, que la base sea igual a 1, y que ese 1 esté elevado a cualquier exponente, ¿vale? ¿Cuál es el resultado? La respuesta es que va a ser 1. Es una propiedad bastante sencilla. ¿Pero qué significa esto? Si yo tengo, por ejemplo, el 1 elevado a la 1, pues esto es igual a 1, ¿vale? Pero ¿qué pasa si el 1 está elevado a un exponente n mucho más grande? Por ejemplo, si yo tengo 1 elevado a la 40, pues esto significaría que tengo que multiplicar 40 veces 1. Pero esto es bien sencillo, porque si colocamos por acá 1 por 1, 1 por 1 por 1, y esto 40 veces, al final vamos a descubrir que nos da 1, ya que cualquier número multiplicado por 1 es 1. Entonces, esta propiedad es bastante sencilla. Siempre que tengamos el 1 como base elevado a la n significa cualquier exponente, puede ser el número más grande que nos podamos imaginar, siempre va a ser 1. Otro ejemplo, si yo tengo 1 elevado a las 6 millones. 1 elevado a las 6 millones sigue siendo 1, ya que 6 millones multiplicado por 1 sigue siendo 1. Vaya dato perturbador. De esta manera terminamos las tres propiedades básicas, por decirlo así, de la potenciación, las más sencillas. Realmente todas son sencillas, ¿cierto? Pero estas son como que bastante intuitivas y las más fáciles de aprender. Vamos a pasar ahora a la cuarta propiedad. La cuarta propiedad nos dice lo siguiente. Ahora vamos a mirar, ¿cierto?, cuando tenemos una multiplicación de potencias. Por ejemplo, si yo tengo a, ¿cierto?, que es mi base, elevado a la n, pero esto a su vez está multiplicado con otra base, ¿cierto?, igual base, pero con diferente exponente. Por ejemplo, a la m. ¿Cómo resolvemos esta potencia? Como nos damos cuenta, tenemos la misma base. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer es dejar, ¿cierto?, la misma base
por acá dejamos la misma base y multiplicamos los exponentes, sumamos los exponentes, es decir, que nos va a quedar lo siguiente. Vamos por acá, dejamos la misma base y vamos a sumar los exponentes, es decir, que nos queda n más m. Ejemplos de esto tendríamos el siguiente. Si yo tengo 5 elevado a la 2 multiplicado por 5 Usted no aprende, ¿verdad? elevado a la 3, ¿qué significa esto? Como nos damos cuenta, la multiplicación tiene la misma base, así que lo que vamos a hacer es dejar la misma base y vamos a sumar los exponentes, es decir, que me va a quedar 2 más 3. Al hacer esta suma, me va a quedar que el resultado es 5 elevado a la 5. Y esta es la respuesta de esta propiedad o de esta potenciación. Veamos otro ejemplo. Si tenemos 6 elevado a la 7 multiplicado por 6 elevado a la 3, lo que vamos a hacer es dejar la misma base, es decir, dejamos el número 6 y sumamos los exponentes. Me va a quedar 7 más 3. Y 7 más 3 es igual a 10, es decir, que el resultado es 6 a la 10. Y esta sería la cuarta propiedad de la potenciación. Siempre que tengamos una multiplicación de potencias de igual base con diferentes exponentes, lo que vamos a hacer es dejar la misma base y sumar los exponentes. Pasamos ahora a la propiedad número 5. La propiedad número 5, ¿qué nos dice? Bueno, en esta propiedad número 5, vamos a colocar por acá 5, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener ahora una división. Aquí en la cuarta aprendimos cómo es la multiplicación. En la quinta veremos cómo es la multiplicación. Si yo tengo a elevado a la n dividido, ¿cierto?, entre a elevado a la m. Pues, ¿cómo resolvemos esto acá? En este caso nos va a quedar lo siguiente. Como tenemos la misma base, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar la misma base, a, y ahora en vez de sumar, restamos. Colocamos por acá n menos m. N menos m. Como nos podemos dar cuenta, la propiedad cuarta y la propiedad quinta, ¿cierto?, son opuestas, por decirlo así. En la cuarta tenemos multiplicación, se suma. En la quinta tenemos una división, restamos. Un ejemplo de esto sería lo siguiente. Si yo tengo 3 elevado a la 9 dividido entre 3 elevado a la 3, ¿cierto? ¿Cómo se resuelve esto? Lo que vamos a hacer es dejar la misma base, es decir, el 3, y vamos a restar los exponentes, es decir, 9 menos 3. Al hacer la resta, ¿cierto?, nos va a quedar que el resultado entonces es 3, 9 menos 3 es 6. La respuesta sería 3 elevado a la 6. Veamos otro ejemplo. Si tenemos 2 elevado a la 10 dividido entre 2 elevado a la 5. Lo que vamos a hacer es dejar la misma base, es decir, el 2, y vamos a restar los exponentes. Nos va a quedar 10 menos 5. La respuesta entonces va a ser 2 a la 5. Y de esta manera hemos terminado la quinta propiedad principal de la potenciación. En este pueblo, a eso se le llama estrategia. Pasemos ahora a la propiedad número 6. La propiedad número 6 nos dice lo siguiente. Y tiene que ver con la que denominamos potencia de una potencia. ¿A qué nos referimos con esto? Si yo tengo a, ¿cierto?, a elevado a la n, pero que a su vez está elevado a otro exponente, es decir, elevado a la m, ¿cómo se resuelve esto? Como podemos darnos cuenta, tenemos potencia de una potencia. Aquí entre paréntesis tendremos una potencia, una base a, un exponente n, pero tenemos toda esa potencia elevado a otra potencia con exponente n. La respuesta es bien sencilla. Lo que vamos a hacer es dejar la misma base y lo que haremos es multiplicar los exponentes, es decir, que nos va a quedar n por m. N multiplicado por m. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos, por ejemplo, 3 elevado a la 4 elevado a la 2. Tenemos una potencia de una potencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dejamos en la misma base, es decir, 3, y lo que haremos es multiplicar, ¿cierto?, los exponentes, es decir, 4 multiplicado por 2. Por ende, la respuesta nos va a quedar 3, la misma base, 4 por 2 es igual a 8. Y esta sería la respuesta de esta potenciación. Veamos otro ejemplo.
Si tenemos 7 elevado a la 7 elevado a la 7, es decir, tenemos 7, 7, 7. ¿Cómo resolvemos esto? No, ¿este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no. Lo que vamos a hacer es dejar la misma base, 7, y lo que haremos es multiplicar los exponentes, es decir, me quedaría 7 por 7. Por ende, la respuesta final va a ser la siguiente. Nos va a quedar 7 como base, 7 por 7, 49. La respuesta sería 7 elevado a la 49. De esta forma se aplica la propiedad de potencia de una potencia. Pasemos ahora a la propiedad número 7. La séptima propiedad nos dice lo siguiente. Vamos por acá, séptima propiedad. Esta propiedad dice así. Si yo tengo la multiplicación de dos bases, es decir, tengo A multiplicado por B elevado a un exponente común, es decir, a la n, ¿vale? Comparten el exponente. ¿Cómo se resuelve esto? Pues se resuelve de una manera bastante sencilla. Lo que vamos a hacer es que esta exponente n se reparte para cada una de las bases y nos queda A elevado a la n multiplicado por B elevado a la n. Recordemos que estas propiedades se pueden usar de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Es decir, de que esta propiedad número 7, si yo tengo a la n por b a la n, yo puedo simplificarlo de esta manera. Y si lo tengo de esta manera, de a por b elevado a la n todo, yo puedo transformarlo así. Y así con cada una de estas propiedades. Es decir, todas estas propiedades principales se pueden usar como son ecuaciones, igualdades, como querramos, ¿vale? Podemos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Veamos un ejemplo de esta propiedad. Si tenemos, por ejemplo, 3 multiplicado por 5, es decir, las bases son diferentes, A sería 3, B sería 5, todo esto elevado a la n, vamos a colocar 2. ¿Cómo sería el resultado de esto? Pues sería muy sencillo porque el 2 lo que va a hacer es repartirse para cada una de las bases, ¿vale? Este exponente 2 se reparte y nos va a quedar entonces lo siguiente. Nos va a quedar 3 elevado a la 2, vamos a colocarlo en verde, nos va a quedar 3 elevado a la 2 multiplicado por 5 elevado a la 2, ¿vale? Y esta sería la respuesta a esta propiedad, o aplicando esta propiedad. Vamos a ver un ejemplo al revés. Imaginemos que tenemos ahora 9 elevado a la 3 por 9, perdón, otro número, 8 elevado a la 3. Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo que vamos a hacer acá es que como tienen exponente común, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos queda 9 por 8 y todo esto elevado al exponente común, que es el 3. Y esta sería la respuesta. Vamos a colocarla acá en verde. 9 por 8 elevado a la 3. De esta manera aplicaríamos esta propiedad número 7. Pasemos a la propiedad número 8. Es decir, que tiene que ver con una división, pero cuando el exponente es común. Entonces, vamos a colocarla por acá. Propiedad número 8. Esta propiedad número 8 nos dice lo siguiente. Si tenemos, vamos a ver por acá, A entre B, es decir, ya no está multiplicando como la propiedad 7, sino dividiendo, elevado a un exponente común n, ¿vale? ¿Cómo resolvemos esta potencia? Pues lo que haríamos es lo siguiente. Vamos a hacer lo mismo. Este exponente n se va a repartir para cada una de las bases. Y nos va a quedar entonces lo siguiente. Nos va a quedar a la n dividido entre a la m, entre b a la n, ¿vale? Entonces, como podemos darnos cuenta, el exponente n se reparte como ocurre en la propiedad 7. En la propiedad 7 era multiplicación y aquí es división, pero es totalmente igual. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos 3 entre 2 elevado a la 2, ¿qué significa esto? Que nos va a quedar primera base, 3, nos va a quedar elevado a la 2, tenemos esto en verde, nos va a quedar 3 elevado a la 2, dividido entre 2 elevado a la 2. Bastante sencillo. Veamos otro ejemplo por acá. Si yo tengo 1 elevado a la 9, dividido entre, perdón, vamos a hacerlo al revés, ¿vale? 1 elevado a la 9 entre 3 elevado a la 9. Esto se puede simplificar de la siguiente manera, usando esta propiedad al revés. Entonces nos va a quedar entonces 1 entre 3 elevado
a la 9. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Y esta sería la propiedad número 8 de la potenciación. Pasamos ahora a la propiedad número 9. La propiedad número 9 nos dice lo siguiente. Si tenemos, ¿cierto? Una base A, pero elevado a un exponente negativo, es decir, a la menos n. ¿Cómo se resuelven este tipo de potencias? ¿O qué dice esta propiedad? Esta propiedad dice que esto lo podemos transformar en un número positivo. Nos va a quedar 1 dividido entre A elevado a la n. Es decir, es una propiedad bastante sencilla. ¿Por qué? Porque aquí nosotros podemos hacer algo súper sencillo. Si yo tengo A elevado a la menos n, lo que voy a hacer es colocar un 1 arriba y en el denominador colocaría esta misma potencia pero en el negativo, ¿vale? Aquí tengo A a la menos n, aquí se pone A a la n. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos, por ejemplo, 3 elevado a la menos 3. Esto se puede transformar de la siguiente manera. Lo que voy a hacer es colocar el 1 arriba y en el denominador colocaría esta misma potenciación pero sin el menos, es decir, 3 a la 3. De esta manera, si yo tengo una potencia negativa, la puedo transformar en una fracción positiva. Veamos otro ejemplo. Si tenemos 4 elevado a la menos 9, esto también podemos transformarlo. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar 1 en la parte del numerador y en el denominador colocaría esta misma potenciación pero sin el negativo, es decir, 4 a la 9. Y veamos un tercer ejemplo. Si tenemos 5 elevado a la menos 20, ¿cómo se resuelve? Pues lo que vamos a hacer es dejar el 1 y colocamos en el denominador la misma potencia pero sin el negativo, es decir, 5 a la 20. Esta cosa es real, hijo. De esta manera hemos terminado la propiedad número 9. Vamos a pasar ahora a la propiedad número 10. Vamos a pasarla por acá. Propiedad 10. La décima propiedad nos dice lo siguiente. Si tenemos A dividido entre B, es decir, tenemos dos potencias diferentes, elevadas a un exponente negativo, es decir, elevada a la menos n. ¿Cómo se resuelve este tipo de potencia? Fíjate que la propiedad 8 era una división de bases diferentes, pero exponente positivo. Aquí es un exponente negativo. Pues en este caso, ¿cómo va a quedar? Pues es bastante sencillo, porque va a quedar prácticamente lo mismo. Nos va a quedar entonces A elevado, nos va a quedar B, perdón, es decir, aquí es como que bastante parecido, pero aquí nos queda, por ejemplo, en la propiedad 8A entre B, siempre colocábamos A primero. Aquí está A sobre B, pero como está exponente negativo, se invierten las bases y nos va a quedar entonces B a la n dividido entre A a la n, ¿vale? Es bastante intuitiva la propiedad. ¿Por qué? Porque se parece bastante a la 8, pero como está exponente negativo, lo único que hacemos es invertir las bases. A pasa donde está B y B pasa donde está A. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos 5 entre 3, todo esto elevado a una potencia negativa como menos 2. Vamos acá, menos 2. Para esto transformarlo, lo que vamos a hacer es invertir los números. Entonces va a pasar el 3 arriba con el 2, ¿vale? Ya se vuelve positivo. Y el 5 pasa abajo con el mismo 2, es decir, que me quedaría de esta manera. ¿Listo? Colocarlo en verde para que se vea, nos quedaría 3 a la 2 entre 5 a la 2. Veamos otro ejemplo. Si tenemos 9 entre 7 elevado a la menos 3, es decir, exponente negativo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dejar el 7 que está abajo pasa arriba y me queda 7 y lo coloco al mismo exponente pero sin el negativo, es decir, 7 a la 3 y este 9 que estaba acá arriba pasa abajo, me queda 9 a la 3. Y esta sería la propiedad número 10 de la potenciación. Es un poeta. ¡Es un poeta!